Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde el Partido Comunista de Ciudad Real queremos presentar una campaña que hemos denominado Políticas para una vida digna en un nuevo país. En esta campaña la hemos establecido en torno al eje capital-trabajo y tiene como objetivo pues, pasar a la ofensiva en estos últimos años de pérdida de derechos sociales de las capas populares y de la clase trabajadora, y ese es nuestro objetivo fundamental. Como bien sabéis, en estos últimos años de crisis económica estructural del sistema capitalista se han perdido gran cantidad de derechos sociales y democráticos y ahora estamos en un periodo de cierta recuperación económica. Y muchas organizaciones sociales, sobre todo sindicatos de clase y demás, han considerado que es el momento para pasar a la ofensiva. Los y las comunistas consideramos que es una buena estrategia y una buena táctica que debemos de defender. Y además añadimos que no solamente tenemos que luchar por reconquistar los derechos sociales y democráticos adquiridos, sino que tenemos que luchar por ir un paso más allá, para avanzar hacia un nuevo país donde los derechos de los trabajadores y las trabajadoras estén en primer término y por la consecución de políticas redistributivas de la riqueza. En definitiva, esta campaña lo que busca es aglutinar una serie de reivindicaciones materiales fundamentales de la clase trabajadora y que reivindican otros colectivos sociales y sindicatos, que se articulan, como ya bien he dicho, en torno al conflicto capital-trabajo, y que lo que buscan es eso, es aglutinar y dar un paso al frente y pasar a la ofensiva. Los 4 elementos fundamentales de esta campaña son el derecho a un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros y a unas condiciones dignas de trabajo. La siguiente también reivindicación sería igual salario, igual trabajo, igual salario. En tercer lugar iría la cuestión de la conciliación del trabajo con la vida. Y por último, unas pensiones dignas para todos los trabajadores y trabajadoras. Si queréis hacer alguna pregunta al respecto. Un poco exactamente qué es lo que pensáis hacer. Vale. Lo que buscamos fundamentalmente es desarrollar una serie de elementos de agitación que vamos a distribuir en torno a los centros de trabajo y también en torno a los barrios obreros. Y eso es movilizar a las masas trabajadoras en torno a esta idea de que hay que salir a la ofensiva y que es un momento de exigir que se recuperen todos los derechos perdidos y de exigir también políticas de redistribución de la riqueza. Porque como hemos visto en estos últimos años de crisis económica, realmente la recuperación económica de la que tanto nos dicen hablar, realmente solamente ha favorecido a una minoría, a la minoría empresarial, pero sin embargo la gran mayoría de las masas trabajadoras todavía han perdido gran cantidad de derechos y no están viendo cómo esa recuperación económica está repercutiendo en sus vidas. Y por lo tanto es un momento de exigir esas políticas de redistribución de riqueza para recuperar esos derechos, servicios sociales, condiciones de trabajo dignas, de vida, etcétera, etcétera. ¿Es una iniciativa solo vuestra o también con otras formaciones de izquierda, con los sindicatos? Sí, fundamentalmente es una reivindicación nuestra del Partido Comunista que hacemos a nivel local y también a nivel provincial. Pero lo que buscamos es eso, que también se unan las demás organizaciones, otras organizaciones políticas como Izquierda Unida o otras organizaciones sociales y sobre todo con los sindicatos de clases, evidentemente, porque lo que nosotros proponemos va en la línea de lo que están defendiendo ahora mismo los sindicatos de clase de la hora de pasar a la ofensiva y de luchar por los derechos democráticos y laborales. Si queréis que concrete algo más sobre alguna de las medidas y tal, porque a lo mejor he sido un poco... Cuéntanos, detállanos lo que... Sí, en torno a la cuestión del salario mínimo, pues decir eso, que apostamos por un salario mínimo de 1.000 euros. Es cierto que se han hecho, en los últimos tiempos, han hecho un acuerdo importante a la hora de subir el nivel del salario mínimo, pero consideramos que es insuficiente y que hay que apostar por elevarlo a 1.000 euros para que por lo menos tengan los trabajadores una vida digna. También que el salario esté regulado en torno al IPC, que también que también la supresión de las ETTs
y por supuesto la abolición de las reformas laborales regresivas de los últimos tiempos. También defendemos unas pensiones dignas, también de 1.090 euros, como exige también la coordinadora de pensiones. Y bueno, también en relación a la cuestión de la brecha de género, defendemos su supresión y que las labores domésticas o las tareas de trabajo doméstico esté remunerado y que se socialicen las tareas domésticas. Y por último, pues eso, de cuestión también de conciliación con la vida, pues la reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales para que los trabajadores y trabajadoras puedan también desarrollar su vida personal, su vida familiar y su vida cultural.